Excelentísimo señor alcalde de Santander, quiero decir que ha sido un honor y un orgullo compartir este acto con dos hombres jóvenes, el alcalde de Santander, el presidente del Gobierno de Cantabria, que sin duda tienen un gran reto y que tienen delante de sí un gran desafío, entre otros, pues sin duda colocar a Cantabria en el lugar, en el prestigio que esta gran comunidad y esta gran ciudad se merece a lo largo de la historia de España. Querido Santiago, querido Ricardo, muchísimas gracias por vuestras palabras, por vuestras cariñosas palabras, que he de decir que son recíprocas. Todo el cariño y la admiración que me habéis demostrado con las mismas es el mismo que siento por lo que estáis haciendo al frente de esta gran institución, esta gran fundación de NAES, que sin duda merece el mayor de los éxitos para bien de todos los españoles. Por eso, gracias para todos ustedes y muy especialmente a las presidentes de las asociaciones de víctimas que hoy están conmigo, para la presidenta también del Foro Dermoa, en definitiva para todos ustedes. El título de mi intervención hoy habla de la encrucijada histórica que vive España. El título es La importancia de la sociedad civil ante la encrucijada histórica de España. Desgraciadamente, quizás debería corregirlo, como ha puesto de manifiesto muy bien el presidente de la comunidad, porque España no se enfrenta ahora mismo a una única encrucijada, sino a varias encrucijadas, por muy conectadas que estén unas con otras. Vive sin duda una encrucijada económica con una situación ciertamente dramática que ha llevado a 5 millones de españoles al paro. Vive, como ha recordado también el presidente de la comunidad, una encrucijada moral con una crisis de valores que se ha instalado en nuestra sociedad y que demanda un profundo proceso de recuperación y fortalecimiento de un sistema de principios. Y España vive de manera especial una encrucijada, una amenaza y un riesgo profundo en su propia esencia, en su propia identidad como nación. Y es que el concepto de nación se compone de muchos elementos. Cuando hablamos de España como nación, estamos hablando de una cultura, de una historia compartidas, de una lengua común, de una comunidad de valores, de un modelo social y de una unidad política. Todo ello conforma una nación. No solo es un territorio. Y cuando algunos de esos elementos que acabo de citar se debilita, se ataca, se pone en entredicho la nación que entra irremediablemente en crisis. Y el resultado es que una gran nación que se llama España vive un déficit de nación. Los dos déficits más profundos que padecemos son un déficit de valores y, como primera consecuencia, un déficit de nación. Sabemos ya la terrible realidad y las consecuencias de un déficit, de una deuda, en el ámbito económico y financiero. Y, como repetiré luego, lo que no conocemos todavía son las consecuencias de un déficit de nación, pero no es difícil imaginar la gravedad de la misma. Y eso es precisamente lo que vivimos ahora mismo en nuestro país. España se enfrenta a la necesidad de saber reaccionar. Y ante esa necesidad hay que tener claro que la primera dificultad, nuestro primer adversario, seguimos siendo nosotros mismos. La propia sociedad civil, nuestra pasividad, nuestra indolencia, nuestra tendencia tanto a la desunión como al desánimo. Ese es el primer obstáculo que debemos superar. La actual moral de derrota que puede haberse instalado, incluso en exceso, en nuestras conciencias. A veces somos nosotros mismos nuestro principal adversario. Se habla mucho de modificar el sistema electoral, con razón, de regenerar nuestras instituciones, con razón. Pero lo primero
lo más relevante es modificar nuestras actitudes personales, que hacen que hoy, con la excepción de muchos de los que están aquí, pero hablar en España de sociedad civil, de protagonismo necesario de esa sociedad civil, hablar de participación en nuestra democracia, de nuestra sociedad civil, significa hablar de objetivos de futuro, pero no de fotografía del presente. Para explicar la crisis total que vivimos, es preciso saber encontrar un factor común, que es el relativismo atroz que padecemos y que afecta no solo a las instituciones, sino esencialmente a las personas, a nuestra concepción de la persona. Por eso, debemos tomar conciencia de la necesaria unidad política que requiere una nación para mantener su identidad y su fortaleza. Y hoy, sin duda, una de las grandes amenazas, probablemente la gran amenaza que ahora padece esa unidad, no es otra que ETA y su regreso a las instituciones. Dividiré en dos partes mi intervención: un diagnóstico de la situación y líneas de acción de futuro. En cuanto al diagnóstico, es imprescindible para entender la auténtica dimensión de lo que está sucediendo en España partir, lógicamente, de un análisis correcto de lo que ha sucedido con nuestra nación en estos años. Y en este diagnóstico debemos echar la vista atrás. Y lo primero que salta a la vista es que el progresivo proceso de debilitamiento de España como nación comienza con el propio arranque de nuestra democracia, con ciertos precios que ya entonces se consideró necesario pagar. Porque los primeros años de nuestra democracia se consideró que había que dar una cierta satisfacción, una especie de compensación a los distintos fenómenos nacionalistas, especialmente vasco y catalán, como si se tratase de una deuda histórica. La gobernabilidad de España ha significado también en la práctica, desde la necesidad de entendimiento para alcanzarla, un plus para las opciones nacionalistas, una merma y una limitación de instrumentos esenciales de cualquier nación europea. Y salvo breves periodos de nuestra historia democrática, por ejemplo, el que se abre tras esa irrupción de aquel espíritu de Elma del año 97 y que continúa hasta el 2004, la iniciativa política ha correspondido siempre o casi siempre a las opciones nacionalistas. Y esta iniciativa ha ido derivando en los últimos años hasta convertirse no ya en una iniciativa política, sino en una ofensiva en toda regla, una ofensiva nacionalista. El pacto escenificado en Estella, aquel ya lejano año de 1997, el acuerdo de Perpiñán, el plan Ibarretxe, el salto de ETA a Cataluña, el pacto del Tinel, las sucesivas treguas trampas, son hitos que han ido marcando este proceso, una auténtica ofensiva que siempre ha sido impulsado por ETA. Y la actual legalización y legitimación de ETA, mediante su regreso a las instituciones con la máscara de Bildu, lo que viene es a constituir y a confirmar el éxito de esa ofensiva, a culminar todos esos pasos que con el impulso de ETA ha ido dando el nacionalismo en su afán de llevar a España a un progresivo debilitamiento que desemboque fundamentalmente en lo que es, al fin y al cabo, el auténtico objetivo de ETA, la fractura de España. ETA no solo es un grupo terrorista, que lo es. ETA no solo es un grupo de asesinos, que lo son, sino por encima de todo es un proyecto de ruptura de España, que nace desde el convencimiento que el Partido Nacionalista Vasco no va a poder romper España. Pero es que además, en la situación actual, a esa ofensiva nacionalista hay que añadirle un factor que agrava de manera muy especial lo que está ocurriendo en el País Vasco. Y ese factor es que al listado de opciones nacionalistas tradicionales, como el PNV o Esquerra Republicana de Cataluña,
que pactan con ETA, hay que añadir otra opción más que pacta con ETA: el propio Gobierno de España, con su presidente a la cabeza. Por eso, el Gobierno de España ha llevado al extremo, de manera irresponsable, ese proceso, que puede venir de atrás, pero que sin duda alcanza en la actualidad el mayor apogeo. Y esa es la triste realidad del presente. Y esa realidad es que Zapatero, y en ese sentido su irresponsabilidad, han llevado a España como nación a una situación de enorme debilidad, al borde del precipicio, en su afán de buscar una España irreconocible en una suicida segunda transición o proyecto de ruptura, empeñado, obsesionado por aislar y marginar fundamentalmente al Partido Popular, dejando una herencia que haga ingobernable España de acuerdo con los valores y los principios constitucionales. Y esa es la lógica de un presidente del Gobierno que se ha dedicado durante estos años a gobernar desde la mentira para conducirnos a la chapuza nacional. Cuando la máxima expresión de una visión relativista de la vida y de la política, como lo ha recordado el alcalde de Santander, te lleva a afirmar, como hizo en su día Zapatero, que la nación es un concepto discutido y discutible, acabas también relativizando la gravedad del aterrizaje de ETA en las instituciones y también la esperanza y la euforia que, lógicamente, esto desata en su entorno. Y como digo, la consecuencia de ese punto de partida moral, de ese desprecio a valores tan esenciales como el concepto de nación, a lo que lleva inevitablemente es a gobernar desde el relativismo y, por tanto, desde la renuncia a la verdad, desde la mentira. Y no hay nada tan peligroso como ser esclavo de la mentira. Durante los últimos años, la política antiterrorista de Zapatero no ha sido sino el triunfo de la mentira. Su proyecto de negociación o su proyecto pactado con ETA ha supuesto no solo una catastrófica renuncia al valor de la nación, sino también a otro valor esencial, primario e irrenunciable, en mi opinión, el valor de la verdad. Si un político busca la verdad con fortaleza y con humildad, cuando se aproxima a ella, sin duda, acabará defendiéndola con esa misma fortaleza y humildad. Pero con la mentira ocurre lo contrario. A la mentira no la buscas como la verdad, la encuentras, la utilizas, tratas de rentabilizarla y abusas siempre de su fuerza. Por eso, en la mentira siempre hay maestros y catedráticos. Y en este Gobierno de España, además, hay artistas de la mentira. Y esos maestros, o esos catedráticos, o esos artistas de la mentira, acaban siempre teniendo tanta confianza en la fuerza de la mentira que al final acaban devorados por ella y acaban convirtiéndose, pese a los listos que se creen, en simples aprendices de brujo. Y así nos va en España. El retrato de la mentira y de la chapuza a la que esta mentira nos ha conducido, que es una fotografía terrible. Es la fotografía de una crisis moral, de una crisis política y de un proyecto de un aprendiz de brujo que se ha instalado malgobernando España desde el año 2004. Hoy la fotografía política del País Vasco consiste en que ETA, Bildu, gobierna en Guipúzcoa. En Vizcaya gobierna el Partido Nacionalista Vasco. Y en Álava gobierna el Partido Popular con el apoyo de Izquierda Unida. Y a ello se añade que simultáneamente el gobierno de la comunidad autónoma lo ejerce un gobierno socialista y un partido del PSOE, el máximo impulsor del proceso de negociación, y que paradójicamente se precipita hacia la mayor de sus derrotas de carácter incluso histórico. Desde luego, para analizar semejante mapa político enloquecido, más que a un experto en política, parece más apropiado un experto en psiquiatría. Es un mapa chapuza, la máxima expresión del desorden y de la falta de unidad política y de cohesión.
es la mayor expresión de que ya sabíamos algo que la realidad ha confirmado. Sabíamos, al menos algunos, que vivíamos un proceso pactado de negociación entre ETA y el Gobierno de España. Y lo ocurrido en los últimos tiempos, el mapa al que nos ha conducido, nos ha confirmado además que no solo estamos ante un proceso negociado y pactado, sino ante una alianza de estrategias y de proyectos. La búsqueda de una España irreconocible en el ámbito moral y territorial, como es el proyecto que ha ejecutado Rodríguez Zapatero, y un proyecto de ruptura de España, como es el proyecto de ETA. Es verdad que en ese mapa chapuza se pone de manifiesto el fracaso del nacionalismo vasco para vertebrar mínimamente una comunidad autónoma y pone de manifiesto que no hay una unidad política en el País Vasco. Pero no es algo tranquilizador, es algo inquietante y preocupante para quienes creemos en España y para quienes defendemos un proyecto de España. Y ante este diagnóstico de la realidad, trataré de concretar mi preocupación por 5 razones fundamentales. Primero, porque con este proceso negociador se ha terminado de destruir la vanguardia de la defensa de la nación española en el País Vasco, esto es, el constitucionalismo vasco. Un movimiento respaldado e impulsado no solo por políticos, sino también por la propia sociedad civil en su conjunto. De ahí, en consecuencia, el papel político de las comunidades limítrofes a las tradicionalmente nacionalistas, como Cantabria o como Baleares, adquiere una dimensión especial. Segundo, porque el movimiento de liberación nacional vasco antes tenía una vanguardia, ETA, y una retaguardia, el PNV, es decir, unas siglas. Pero hoy ya no tiene la vanguardia y la retaguardia en 2 siglas, sino en 2 territorios. La vanguardia ETA, Guipúzcoa, la retaguardia Vizcaya. Hemos pasado de vanguardia y retaguardia siglas a vanguardia y retaguardia territorios. Tercero, porque el proceso negociador no ha terminado el 22 de mayo, con Bildu gobernando Guipúzcoa y muchos ayuntamientos vascos. Por su propia naturaleza es un proceso dinámico. La liberación del principal dirigente de ETA, Iñaki de Rentería. El proceso sigue vivo. No es algo del pasado. Continúa y continuará. Y ETA tratará de ayudar al gobierno de Rodríguez Zapatero antes de las elecciones generales. Cuarto, porque el disparate y la aberración de legalizar y legitimar a ETA desde el Gobierno de España no solo permite hoy a ETA gobernar un territorio, Guipúzcoa, sino que para las próximas elecciones autonómicas colocará sin duda el foco de interés electoral a un duelo y una pugna entre ETA y el Partido Nacionalista Vasco, que se transforman desde ya en los grandes protagonistas de las elecciones autonómicas próximas. Y quinto, porque tanto ETA como Zapatero lo que tratarán es de prolongar al máximo el tiempo del actual gobierno en el poder para hacer irreversible un proceso de negociación, un proceso pactado, de modo y manera que, como antes decía, se convierta en una herencia que no se puede rechazar y que lo tenga que administrar el futuro gobierno de España, lo que, en mi opinión, constituiría un suicidio, no solo para el futuro gobierno, sino para la propia España. La principal conclusión de todo lo anterior es que nos enfrentamos a un enorme desafío en el futuro más inmediato. Porque el aterrizaje de ETA en las instituciones no es el final de este proceso de debilitamiento de España. Este aterrizaje de ETA como un partido más, sin que se haya disuelto, sin que vaya a hacerlo, con la inmediata consecuencia de mayor financiación y poder político, es un hito fundamental de todo el proceso puesto en marcha por Rodríguez Zapatero, pero no es su final.
En los próximos meses seguiremos viendo en la mentira asociada a la chapuza o en la chapuza como primera consecuencia de la mentira este proceso. Como digo, ETA no va a disolverse ni va a desaparecer. Nos va a tocar vivir un periodo condicionado por la apariencia de un final, sin auténtico final. Lo que hará ETA será contribuir activamente a través de algún comunicado más a toda esta gran mentira. Y de lo que se abre ahora es un proceso imparable, una dinámica política en el que se introducirá a través de una mesa de partidos, ya dentro del propio Parlamento vasco, el debate sobre la autodeterminación, sobre el derecho unilateral de ruptura como clave para la resolución del mal conflicto llamado vasco. Y dentro de ese proceso, que va a continuar la internacionalización del conflicto, tanto por el papel de los mediadores internacionales como de este éxito que ha regalado el presidente del Gobierno a ETA, que será trasladado antes que después al exterior, trasladando la sensación de que España atraviesa una profunda crisis de nación. Y mientras tendremos que escuchar desde las filas socialistas y sus medios afines de la brillante política antiterrorista del candidato Alfredo Pérez Rubalcaba, apoyándose en el sarcasmo que el éxito regalado a Bildu no tiene nada que ver con la política antiterrorista del Gobierno. Dicen, una cosa es Bildu y otra ETA, como si nada tuviesen que ver. Y eso es lo que escucharán muchos españoles, que sin duda demostraré una vez más el desprecio hacia la inteligencia media de los españoles. Pero ya pasemos a la segunda parte, la más difícil. ¿Cuáles son las propuestas para el futuro? Un proyecto para España. En fin, la conclusión a la que conduce todo ello es que quienes creemos en España, en quienes creemos que la fortaleza del concepto de nación es un elemento esencial para tener voz en Europa, para superar cualquier encrucijada, debemos tener claro un hecho irrefutable. Nos enfrentamos ante un desafío. La paz no está más próxima. Lo que se avecina es un desafío. Y debemos entender y dar respuesta a ese desafío. Por ello, lo primero que debemos llevar a cabo, el primer reto que hoy se nos plantea como sociedad civil, es la necesidad de concienciación del desafío. Hay que tomar conciencia de un desafío, porque yo estoy convencido que todavía se sigue sin llegar a comprender en su auténtica dimensión. Se sigue sin comprender el proyecto de ETA. Se sigue sin comprender el significado del proyecto de Rodríguez Zapatero, que ejecuta el proyecto de una izquierda irredenta, que no acepta la Constitución democrática, la transición, la reforma que ha marcado estos 30 años de democracia en España. Por eso, el reto, el riesgo, el desafío que supone el nuevo escenario con el regreso de ETA, con el proyecto de ruptura dentro de las instituciones, no es ya un debate que se sitúa y que atañe solo a los que han estado tradicionalmente en la vanguardia, especialmente en el País Vasco, en la vanguardia de la defensa española. No, hoy afecta al grueso, a la mayoría de los españoles, a todas las comunidades autónomas españolas. Y es un debate tan trascendental como imprescindible de afrontar. Y la única respuesta, después de la concienciación a semejante desafío, es tener siempre una alternativa al mismo. Yo no voy a ser presidente del Gobierno y hoy no puedo ofrecer lo que sería el proyecto alternativo, pero hace falta una alternativa política y una alternativa social. Hace falta un proyecto de regeneración de España como nación que recupere la fortaleza de nuestro país, la fortaleza de los auténticos valores sobre los que se ha construido nuestra convivencia en nuestra nación, frente a la mentira de los falsos valores, supuestos nuevos derechos, promovidos por quienes no creen en realidad en nada.
y también la fortaleza política de la nación, tanto de cara a su cohesión interior como de cara a su prestigio en el exterior. Por eso es preciso hacer de la fortaleza de España un elemento esencial de un proyecto de alternativa de gobierno. Yo recuerdo siempre una conversación con un amigo que tenía un contacto con un miembro de una antigua ETA político-militar que vivía en Chicago en aquel momento. Era hijo del primer empresario que no pagó el impuesto revolucionario en el País Vasco y lo hizo público, Juan Alcorta. Pues bien, ese miembro que había sido de ETA, a ese amigo común, cuando en el año 2001 afrontamos juntos las elecciones, Nicolás Redondo y yo, le trasladó la siguiente idea: habéis tardado 30 años en entender que vuestra fortaleza es España. No es vuestra sigla, no es vuestro partido. El proyecto que hace daño a ETA es el de España. La fortaleza y el prestigio de España en el País Vasco. Y habéis tardado mucho tiempo en entender dónde radica vuestra auténtica fortaleza. Por eso, una alternativa de gobierno en España exige hoy necesariamente el enunciado, la prioridad, la puesta en marcha de un proyecto de regeneración y fortalecimiento de la nación, como en ningún otro país europeo. Porque hoy tenemos un hecho diferencial respecto a otros países europeos. Compartimos, sin duda, problemas en la economía, pero en la escala de la nación, tenemos problemas que no tienen la mayoría de los países europeos. Por eso, esto no solo es un desafío, es una necesidad para quienes están llamados a asumir responsabilidades de gobierno. Como decía antes, es un desafío para el conjunto de la sociedad, para todos los que creen en la necesidad de defender a España como nación. Y en este sentido, un proyecto de la regeneración de la nación de España exige un cambio de actitud de todos los que creemos en España, que, como antes decía, no solo es de los que están en la vanguardia, sino del conjunto de los españoles. Y se precisa un cambio de actitud firme, un cambio de actitud personal, no histérico, un cambio profundo, no superficial, de una mayoría de españoles ante esta ofensiva que he descrito. Por ello hay que saber articular esfuerzos, organización, compromiso, iniciativas políticas y sociales alrededor de la necesidad de fortalecer España. Hay que articular, concienciar y movilizar a las mayorías, porque ellos lo hacen continuamente, mucho más que nosotros. Están buscando siempre la concienciación y la movilización de los suyos. El presidente del Partido Nacionalista Vasco hace unos días decía que la marca España perjudica a la economía vasca. Y el presidente del partido de la Generalitat, Artur Mas, cuando se alegraba públicamente de que, según él, haya un alto porcentaje de catalanes que hoy apoyan la autodeterminación o la independencia. Están buscando siempre esa concienciación, esa movilización, esa articulación de mayorías en sus comunidades. Y eso es precisamente lo que a nosotros nos falta en ocasiones y lo que no podemos renunciar a hacer. Los que quieren romper y fracturar España, es verdad que viven tiempos de alegría, de euforia, porque se sienten más cerca de su objetivo que antes. Saben que cuanto más patas arriba esté España en todos los aspectos, en el político, en el económico, en el territorial, en instituciones y en el social, cuanto más desmoralizados estemos, más les favorece, más fuertes les hace, más posibilidades tienen de alcanzar esa meta de fractura. Pero, ojo, precisamente por ello, nosotros tenemos que estar convencidos, de verdad, que los que quieren romper y fracturar España siguen estando mucho más lejos de alcanzar sus objetivos que nosotros de mantener la unidad y la identidad de nuestra nación. Para todo ello, lo que resulta imprescindible
es cambiar de actitud personal, no solo de las vanguardias en la defensa de la nación, sino del grueso de la mayoría de los españoles. Desde luego no podemos seguir quitando importancia, incluso despreciando o ridiculizando, como han hecho demasiados, las diferentes iniciativas de la ofensiva nacionalista. Yo recuerdo lo que yo he tenido que escuchar cuando alertaba del Plan Ibarretxe, o de la tregua trampa, o del significado del salto inédito en la historia de ETA, cuando saltó a Cataluña, por primera vez en su historia, en la búsqueda de un proyecto de ruptura de España. No podemos tomarnos a broma estas iniciativas en el momento en el que un proyecto de ruptura ya está en nuestras instituciones, dirigiendo un territorio de nuestra nación. Como digo, hay que saber articular mayorías alrededor de la necesidad y de la fortaleza de España. Pero hay que explicitar este objetivo, a diferencia de los Estados Unidos, donde acabo de estar una semana. Ellos no necesitan explicitar este objetivo, porque es obvio para ellos. Pero nosotros tenemos adversarios suficientes como para que sepamos explicitar este objetivo en la defensa de la nación española. Y hay que saber hacer lo que no hemos sabido hacer hasta la fecha. Y nunca es demasiado tarde. Hay que saber también que la solución no es inmediata y que tampoco hay medidas mágicas, sino de lo que se trata es de abrir un proceso, como hacen nuestros adversarios, de medio y de largo recorrido. Insisto, no solo en el País Vasco, sino sobre todo en el conjunto de España, en todos los rincones y territorios de España. Y ello requiere, y voy terminando, dos elementos fundamentales en todos y cada uno de nosotros: compromiso y unidad. Compromiso para ofrecer a ese proyecto de regeneración lo mejor de nosotros, cada uno desde nuestro ámbito de actuación. Y unidad. Unidad en todas las instituciones, organizaciones, en todas las personas que coincidimos en lo fundamental, para hacer de la suma de esfuerzos nuestra mayor fortaleza. Por eso tenemos que saber dedicar tiempo. Tenemos que dedicar esfuerzos a esta tarea concreta y específica, a este gran reto que tenemos delante de nosotros. Y ya concluyo retomando la reflexión que hacía antes sobre la verdad y la mentira. Yo creo que la decadencia de la democracia esencialmente consiste y radica en la fuerza de la mentira y en la esclavitud de los políticos ante las encuestas de opinión y de todos los valores que una sociedad sumida en una crisis moral, en una crisis de conciencias como es la nuestra, debe recuperar sin duda. El primero y el más importante es el valor de la verdad, en especial en la práctica política. Atreverse a decir la verdad, atreverse a defender la verdad, atreverse a sufrir por la verdad. En la economía ya vivimos la dureza de una transición, el regreso desde la economía ficción, de la economía mentira, a la economía verdad. Ya sabemos, como antes decía, la consecuencia del déficit y del exceso de deuda pública y privada en nuestras vidas y en nuestras instituciones. Pero en la política, en la que la mentira siempre tiene más recorrido que en la economía, no vivimos todavía esa misma transición. Hoy vivimos en España el apogeo de la mentira, como se ha puesto de manifiesto en el proceso más sofisticado y retorcido que hemos vivido los españoles y que ha sido ese experimento de aprendiz de lujo con un proyecto pactado y negociado entre ETA y Rodríguez Zapatero. Por eso, el primer paso en este desafío es recuperar la verdad a la hora de gobernar, de diagnosticar la realidad, de diseñar soluciones y respuestas frente a cualquier reto. Y como dice la máxima evangélica, la verdad nos hará libres. Pero es que además la defensa de la verdad
te hace también más fuerte. Y nada es más necesario que desde la verdad regenerar la fortaleza de España como nación. Y ello solo será posible desde la toma de conciencia de la sociedad civil en su conjunto. Por eso DENAES es una organización fundamental hoy, más que ayer. Y hace falta que no esté tan sola en esta batalla. Lo que hace falta es que ellos no solo sean la vanguardia, sino que ellos tengan la suma del esfuerzo de empresas, de otras fundaciones, de personas, de instituciones que den cuerpo a esta hermosa batalla democrática por la nación española. Este es, en mi opinión, el gran mensaje, el gran comunicado que podemos hacer hoy todos aquí. Asumir el compromiso que DENAES debe formar parte también de nuestra vida cotidiana y de nuestra tarea en las instituciones, aquellos que tengamos el privilegio de representar a españoles o a europeos. Esa es la tarea en la que DENAES no puede estar solo. Muchas gracias. Bueno, nada se puede añadir, salvo la fuerte responsabilidad que Jaime deposita en las espaldas nuestras como organización y de todos nosotros. Bueno, ahora vamos a abrir un pequeño coloquio hasta las 6 de la tarde. No hace falta que os recuerde que, por favor, los que queráis hacer alguna pregunta, lo que hagáis sea una pregunta para que podamos seguir disfrutando de las palabras de don Jaime. Y bueno, pues cuando queráis, no sé si ahí existe algún micrófono o algo, o se va a hacer a viva voz. No, pues nada, la persona que quiera intervenir, que me pida la palabra, se levante y allá al fondo. Buenas tardes. Estoy muy de acuerdo con el diagnóstico de don Jaime y me plantean unos interrogantes. Todos los partidos concurren, digamos, en teoría, en igualdad de posibilidades de cara a convencer al electorado. Y sin embargo, fíjate que chasco nos hemos llevado todos, ¿no? El respaldo tan grande que ha tenido Bildu en estas últimas elecciones. Entonces, ¿qué pasa? ¿No será un problema que los que amamos España no transmitimos ese mensaje adecuadamente? Otra cuestión es que desde hace unos años, desde la última derrota de Rajoy en las elecciones, hemos visto que precisamente lo que usted dice, que la alternativa nacional en contra de la alternativa nacionalista, yo la veo debilitada, porque ahí tenemos como Rajoy, el Partido Popular, ha marginado a Santiago Abascal, a Regina Otaola, a Ortega Lara. Si es que el PP tiene que encarnar, digamos, esa alternativa nacional. En tercer lugar, en tercer y último lugar, le atribuyo en la vida a un fenómeno que suele ocurrir, ¿no? Históricamente, a la dejación del ejercicio de la autoridad en aquel que legítimamente tiene la responsabilidad de ejercerla. Y ante esto, por supuesto, que me uno a usted y cuente a usted conmigo si necesita usted soldados, adalides, el compromiso con la alternativa nacional. muchas gracias. Muchísimas gracias. No sé cuál era la pregunta, pero está muy bien dicho lo que usted ha dicho todo. No, yo únicamente quiero decir que yo creo que cada uno tiene que preguntarse qué puede hacer. Y dentro de lo que puede hacer, hacerlo lo mejor posible. Y más que criticar, cada uno tenemos el derecho de hacerlo, a los demás, lo que tenemos es que preguntar, bueno, en este momento en el que compartimos tanta preocupación, cada uno tiene que cumplir con su obligación. Los demás, pues lo hará mal, el Partido Popular, la Asociación A, la Asociación C, pero cada uno de nosotros tiene que decir, ¿yo qué puedo hacer?
¿Yo cómo puedo afrontar la crisis de valores de nuestra sociedad? ¿Cuál es mi tarea en mi institución? Y dedicar tiempo al debate de fondo. Es un debate que no es político, es un debate cultural. Un debate que, sin duda, está en la concepción de la persona que tenemos en la sociedad de hoy. Y cada uno tiene que tener la conciencia tranquila. De mí dirán lo que quieran, pero desde luego yo tendré la conciencia tranquila de que en cada momento he hecho lo que he podido en ese terreno. Pues esa es la respuesta. Y luego, en los tiempos de ocio encima, critiquemos a todos los demás que hacen mal las cosas. Pero que al menos nosotros tengamos la conciencia tranquila cada uno de nosotros. Ana. Enhorabuena, por supuesto, y gracias por poder escuchar. Ana, perdón, ponte de pies, y porque en el fondo seguro que no te pueden oír, lo siento. ¿Te importa que te veamos? Ya, lo suponía. Gracias por escucharle y gracias por poder estar aquí, de manera que a la Fundación, una vez más, la posibilidad de que quienes estamos más alejados de esos movimientos cívicos tengamos oportunidad de comprometernos más, ¿no? Quería conocer su opinión sobre dos aspectos que a mí, uno me preocupa respecto de actuaciones del pasado de los dos grandes partidos políticos nacionales, que es la tentación de la gobernabilidad, la necesidad de pactar para poder gobernar. No es posible conseguir objetivos si no pactamos. En ambos partidos se ha dado esa situación y en la actualidad el Partido Popular en Cataluña está apoyando precisamente a quien opina que España hace daño a Cataluña. Y la segunda cuestión, que es más reciente, que se refiere a la relativización con la que los medios de comunicación, las tertulias, que son las que escuchan el grueso de la sociedad, consideran, lo escuchaba ayer precisamente en un medio que no se caracteriza por apoyar el pacto con ETA a través de las distintas fórmulas, decía cómo se va a luchar contra el terrorismo si no es desde dentro del terrorismo. En concreto era en relación con el caso Faisán, en el sentido de relativizar cualquier actuación que se pueda hacer desde las instituciones, porque el fin es lo que importa. El fin es el fin de ETA, y entonces vale cualquier medio. Gracias. Sí. Bueno, respecto de la primera cuestión, yo también seré breve en mis respuestas. Yo ya lo he dicho, yo creo que hay, sin duda, errores del pasado que se han protagonizado por los partidos que en momentos de gobernabilidad hemos precisado encuentros con las opciones nacionalistas. Yo he de decir que en lo que a mí se refiere, es verdad que solo tuvo un precio, que era una cuestión impositiva, eran los impuestos de carácter indirecto y la extensión de la capacidad normativa del concierto económico. Eso es lo que hubo. Porque, desde luego, en lo que se refiere al terrorismo, aquel acuerdo no tuvo ninguna virtualidad. Pero es verdad que, al mismo tiempo, se pactó con el nacionalismo catalán la desaparición de los gobiernos civiles. Me estoy refiriendo a la etapa en la que nosotros vivimos. Y es verdad que de aquellos pactos luego pudimos hacer un gobierno que fue crecientemente más fuerte para afrontar cuestiones de ámbito nacional relevantes, como fue la lucha antiterrorista, el plan ideológico nacional y una nueva política exterior en general de España. Pero asumo lo que significa al final un debilitamiento por tener que afrontar la gobernabilidad con opciones nacionalistas, y eso lo he dejado también claro en mi propia conferencia. Y respecto a todo lo que ha pasado con el caso Faisán, es la consecuencia de que un proyecto negociado con ETA al final significa la desaparición del Estado de Derecho. Yo no lo relativizo. Al final, yo siempre recuerdo que en los encuentros que yo tuve con Zapatero y con Rubalcaba, cuando yo era ministro del Interior, y cuando yo regularmente informaba al partido de la oposición, por cierto, encuentros en los que evidentemente solo hablaba Rubalcaba, pero no hablaba Zapatero, bueno, en cualquier caso. Pero yo siempre recuerdo que Alfredo Pérez Rubalcaba siempre manifestaba el respeto hacia la política que nosotros impulsábamos. Y decía, pero no sabéis hacer una cosa. Vosotros tenéis sin duda un proyecto en la cabeza,
pero no sabéis hacer política. Entonces, yo nunca entendí exactamente lo que me quería decir en aquel momento. Lo he entendido, fijaros lo torpe que soy, 12 años después. Hacer política, en esa concepción relativista, es hacer lo contrario de lo que uno dice, o pensar lo contrario de lo que uno hace, o decir y hacer lo contrario de lo que uno piensa, pensando que lo importante es que tú, político, seas más inteligente que la gente y por eso le tienes que mentir. Es la fuerza de la mentira. Es un imperativo para ser eficaz en la política, mentir. Tú eres un buen político, eres útil si mientes a la gente. Si no le dices del todo la verdad, porque si les dices la verdad, eres como ellos. Esa tramposa concepción moral de la política es lo que les esclaviza a la mentira. Por eso, lo que sucede es que siempre que gobiernan, no sé cómo lo hacen, pero acaban siempre en el banquillo. Siempre. Por unas cosas o por otras. No todos, pero unos cuantos de ellos sí. Y este no es nuestro caso, que tenemos otros enormes defectos. La ingenuidad, la torpeza, muchas cosas. Pero esta falsa concepción, en mi opinión, de la política, del relativismo, es lo que hoy impregna la política antiterrorista del gobierno. Señora, había pedido la palabra. Yo era, ante todo, agradecerle su presencia aquí y su dedicación a la vida pública. De todo el comentario suyo, yo quisiera resaltar y el pedirle a usted que explicitara la importancia del relativismo y, sobre todo, la ingeniería de destrucción del ser humano que tiene Zapatero, que no se ha demostrado, como ha sido pues la ideología de género, que es destrozar el concepto natural del ser humano. Y ahí yo me pregunto si el PP en concreto es consciente de la gravedad que eso implica. Muchas gracias y no puedo más que coincidir en el diagnóstico certero. El relativismo es el principal enemigo de las democracias occidentales hoy. Cuando cae el muro de Berlín se piensa que la izquierda, el progresismo, el socialismo va a perder para siempre, y lo que es un gran espejismo. Se trata de socializar la nada, el relativismo. No creer en nada, sobre todo los que tenemos determinadas convicciones, valores tradicionales, les interesa destruir. Y entonces los gobiernos que fracasan siempre, socialistas en Europa, lo que tratan es de crear modelos de ingeniería social, es decir, gobiernos no para resolver problemas, sino para cambiar conciencias de las personas. Entonces, el proyecto de Zapatero ha estado para cambiar las conciencias de los españoles, no para resolver sus problemas, les da igual, pero sí cambiar sus conciencias. Por eso es tan fundamental la ideología de género, por eso es tan fundamental todo lo que han regulado sobre el aborto, todo lo que han regulado. Esa batalla moral es la misma que la de la nación. La España irreconocible se busca en el ámbito territorial y en el ámbito moral, tratando de cambiar las conciencias de los españoles. Eso es la esencia del proyecto. Por eso es una tontería, una estupidez cuando se dice, cuando Zapatero legisla sobre el aborto, o sobre la ideología de género, o sobre el cambio del Código Civil, o sobre la igualdad de trato. Eso son cortinas de humo. Esa es la esencia del proyecto. Eso es no entender, decir eso es no entender el proyecto de Rodríguez Zapatero. Ahora bien, el relativismo existe hoy no solo en la sociedad española, en la sociedad europea. Y los partidos del centro-derecha europeo tienen también el mismo problema, que parte de él se hace relativista.
Y el contagio del relativismo significa que es un fenómeno evanescente, que no tiene siglas. Por eso es más difícil de combatir. No busca la revolución, busca más bien el suicidio de acuerdo con nuestros principios y valores y convicciones. Por eso es el principal adversario. Y por eso, ¿qué falta en Europa? Lo que falta es una estrategia, unas líneas de acción en el debate más importante que tenemos, que es este, un debate cultural, un debate de cuáles son los derechos y cuáles son los supuestos falsos derechos que marcan una concepción de la persona y de su dignidad y de la sociedad en la que vivimos. Pero ese debate cultural no lo dan los partidos del centro derecha europeos. Lo tiene que dar una serie de personas, unas líneas de vanguardia, unas líneas de resistencia frente a este fenómeno que es la plaga del mundo occidental. Sí, en primer lugar, agradecerle el discurso claro y valiente en el que, tanto en esta ocasión como en todos los foros en los que interviene, mantiene la defensa de España, la defensa de las víctimas del terrorismo y especialmente en su denuncia contra el proyecto secessionista del terrorismo etarra que nos ha vuelto a recordar aquí. Yo quería preguntarle si cree que es posible, al igual que ya hizo en su día, y para mí fue un ejemplo de generosidad y de miras políticas, el pacto que intentó en su día con el Partido Socialista del País Vasco, con Nicolás Redondo, que fue un verdadero ejemplo de generosidad y de acierto en cuanto a ese proyecto y esa fortaleza a la que se ha referido antes, que no es otra que la fortaleza de España frente a sus enemigos, si cree que habrá esa misma generosidad y esa misma posibilidad si el Partido Popular, como parece que nos dicen las encuestas, llegara al gobierno y tendría la valentía y las miras de capacidad de futuro para proponerle al que sería en ese momento el primer partido de la oposición, el Partido Socialista, un gran pacto de Estado, un gobierno de concertación y, en definitiva, llevar a cabo esas grandes políticas de Estado que son tan necesarias en este momento para ese desafío al que usted se ha referido. Gracias. Bueno, a mí me encantaría, pero el problema es que esto es fundamentalmente, hoy por hoy, una utopía. Porque los que están acordando todos los días con ETA y con los nacionalistas son ellos, el Partido Socialista. Son parte del conflicto. Tendría que producirse un cambio radical, profundo del Partido Socialista. Ojalá. Lo escribió ayer mismo Nicolás Redondo, creo que en un artículo en El País, pidió una cierta regeneración del Partido Socialista. Pero eso es una situación futurible. Hoy por hoy lo que hay que hacer es articular una mayoría para derrotar precisamente el significado del proyecto perverso de Rodríguez Zapatero. Eso es lo importante. Ahora, ojalá, ya lo hicimos, y en el 2001 nos entendimos. Cosa que molestó también a buena parte del Partido Socialista. Pero en la derecha política española, en ese sentido, si de algo se peca siempre es de ingenuidad. No se peca de lo contrario. Yo creo que hoy ese escenario es imposible. Porque hoy Rodríguez Zapatero, lo he dicho antes, forma parte de una alianza estratégica con ETA. Y es evidente que hace inviable un acuerdo. Es un proyecto que merece ser derrotado en España. Y ojalá luego sea posible una reconsideración seria, profunda y estratégica del Partido Socialista. Ojalá. Pedro. Sí. Yo quería preguntarle, suponiendo que el Partido Popular ganara las elecciones, ¿se limitaría a... Piensa usted, son en realidad dos preguntas. ¿Se limitaría a parchear la situación, intentar volver al anterior status quo? ¿A quién? Al anterior estado equilibrio o como estábamos antes de la plaga que nombraba usted, o intentaría ser realmente un contrapeso y articular unas medidas que llevaran a una regeneración moral. ¿Qué es lo que piensa usted que hará el próximo gobierno en ese sentido? Yo no lo sé, porque yo no formaré parte de ese gobierno, pero en cualquier caso, vamos a ver, yo creo que hay que decir la verdad. Yo creo que nosotros tenemos que saber
que hicimos un gran logro cuando llevamos a ETA y a su mundo fuera de las instituciones. Pero en un símil de partido de pelota a mano, ya que yo también soy en ese sentido, no jugador, pero aunque sea sido el deporte que he visto de niño muchos años en San Sebastián, de saque no es posible decir, si yo gobierno mañana y legalizo a Bildu. Eso no es decir la verdad. Eso no es posible. Porque hoy hay un territorio entero en manos de ETA. Lo que sí que habrá que hacer es lo indecible, para afrontar ese desafío. Pero eso es como la recuperación económica. La recuperación económica, entendida como la vuelta al punto cero, es imposible. No hay recuperación económica posible. No se puede volver al punto en el que vivíamos en el año 2004. Hay un saneamiento. Y luego tendremos que vivir de otra manera. Pues en este tema tendremos que tener la misma posición frente al desafío, pero no podremos hacer inmediatamente lo mismo que hicimos en el año 2001. Ese ha sido el mayor disparate histórico de Zapatero. Que hay algo de irreversibilidad. Y lo demás no es decir la verdad. Tú no puedes de saque decir, vuelvo a la situación del 2001. No, habrá que entender el desafío y habrá que hacer más cosas. Pero el daño en ese sentido ya es algo irreversible. Se ganará la batalla, Pero quiero decir que lo que no es posible es que en estos momentos nosotros, de una manera voluntarista, podamos decir, no, nosotros volveremos a la situación del 2001. No sé si me he entendido, me he explicado o te he entendido la pregunta, pero a lo mejor te la he respondido mal. Y respecto, pero lo quería decir, pero en el tema real moral, es verdad, el PP, el Gobierno, tiene que ser un ejemplo que se coloque al frente de un cambio de actitudes personales de los españoles. Tenemos que saber vivir de otra manera. No puede seguir imperando el todo vale, con tal de que yo vivía mejor y que gane más dinero. Bueno, ese cambio de actitud moral, esa manera de afrontar de otra manera nuestras vidas, esa manera de apreciar y valorar la importancia de España, la satisfacción de tener España como nación, en el que podamos apreciar la ambición colectiva de una nación como España. Es otro cambio que se tiene que producir. El PP tiene que estar a la cabeza, pero eso no va a ser una sociedad cómoda, va a ser una tarea ingrata y dura y difícil, pero habrá que decir la verdad y diagnosticar la verdad. Y eso es el papel moral, regenerador moral que puede hacer una opción como el PP si gobierna. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta más? Bien, pues lo dejamos aquí.